Ya estamos de vuelta aquí en nuestro programa Masa Crítica y conversábamos, le preguntábamos a Ricardo Carvajal, Seremi de Vivienda y Urbanismo de nuestra región, dada esta corriente modernizadora que de repente nos tomó como país, teníamos que ser modernos y que lo antiguo no tenía vigencia o que era algo fuera de temporada, fuera de tiempo, fuera de todo. Hoy día, Ricardo, cuando ustedes elaboran estos instrumentos, ¿qué tan presente está el elemento histórico? Bueno, lo primero que hay que considerar es que cuando uno hace un instrumento de planificación territorial, hay varios antecedentes y estudios de profesionales competentes que sirven de insumo. Así como yo comentaba de que, por ejemplo, para el Plan Regular Intercomunal estaba un informe de riesgo hecho por profesionales competentes. Esos profesionales competentes generalmente presentan el registro histórico de estos antecedentes, que tiene que estar también como insumo para poder reflejarlo en el instrumento y hacer las restricciones que así corresponden. Acá también hay que tener claro, nosotros tenemos una ley general de urbanismo y construcción y una ordenanza general de urbanismo y construcción porque Chile básicamente es un país sísmico que siempre tiene catástrofe y tiene riesgo. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. O sea, parte del gran terremoto del año 60, que es el más grande que se ha registrado en la historia, y también los terremotos a principios del siglo XX, eso llevó a que tengamos estas leyes y estas normas que son bastante exigentes. ¿Ya? Y que también han definido la forma en que crecen las ciudades. Por ejemplo, acá no tenemos nosotros, por ejemplo, el fenómeno de las favelas brasileñas, porque, o por ejemplo también la vivienda que se construye en otros países, porque nuestra ley es bastante exigente en ese sentido. ¿Ya? Y para ser exigente y para ser también serio y responsable con los profesionales que trabajan ahí, ellos también tienen todos los registros históricos de, por ejemplo, los eventos naturales que pueden afectar la ciudad. Pero en el intertanto lo conversábamos y recordábamos lo de Antofagasta. Parece que en Antofagasta, el año antes del 91, obviamente, se olvidaron de la historia, se olvidaron de las normas, porque en las quebradas se construyeron poblaciones populares. Parece que ahí hay que tener en cuenta que hay mucha, y acá quiero ser bastante responsable con lo que voy a señalar, hay mucha construcción irregular. Y que también, por ejemplo, gente se pone a radicar, gente que se tomó terrenos como por presión, ¿entienden? Si recordamos, por ejemplo, el incendio que ocurrió en Valparaíso hace poco, la mayoría son tomas irregulares. Son, en el fondo, gente que la autoridad no fiscalizó como corresponde porque también ya era más difícil de manejar. El mismo incendio que fue en Antofagasta, también fue en una toma. Entonces, hay muchas situaciones de temas irregulares que muchas veces acá como que se quiere regularizar, a veces eximiendo de requisitos. Y eso es una medida que no corresponde y hay que verlo. Nosotros, por ejemplo, pongo un caso, nosotros estamos ahora ejecutando muros de contención producto del terremoto y encontramos un muro y estamos avanzando y había una casa de 4 pisos que se tomaba el espacio público. Ahí no hubo fiscalización para ver en el fondo qué es lo que se está construyendo. Entonces nosotros ahora vamos a tener que ocupar las herramientas que nos da la ley para echar abajo esa casa, porque no puede ser que una casa de 4 pisos que esté construida de forma irregular ponga en riesgo el resto de las casas que están en ese sector. ¿Y eso se puede hacer? Se puede hacer. Lo que hace es que hay que fiscalizar y hay que exigirle a los entes competentes que también fiscalicen. Y en el caso del urbanismo, ¿quién es el ente competente? A ver, nosotros, la ley establece bien claro que el primer actor es la dirección de obra de los municipios. Ellos son los que tienen que fiscalizar, tienen que emitir tanto los decretos y también multar. Si eso no cumple o nosotros detectamos, por ejemplo, como Seremi, nosotros tenemos que oficiar para que cumpla la labor que tiene que hacer de fiscalizar. Pero acá lo que estamos haciendo es fiscalizar y ver también que se cumpla la ley. Hay que tener en cuenta, a ver, siendo honesto, Bajo Muelle está construido, ¿no es cierto? Tiene de todo. Tiene de todo. Es rural. Sí. Ahí no se debería poder construir. Y se han ocupado medidas excepcionales para construir toda una expansión urbana al sur. Y no tiene... Híbrida. O sea, tenemos un colegio, un pub y un motel. Ahí no hay planificación. Entonces, ahí es un tema también de voluntad tanto política para fiscalizar y hacer cumplir la ley. O sea, uno puede decir, hacer cumplir la ley a lo mejor puede no ser popular, pero es, yo creo que el paso esencial para poder avanzar y tener en el fondo un lugar libre de riesgo. A ver, esto tiene que ver también con algo de la sociología. Hace muchos años atrás
se me ocurrió comenzar a ver cómo se había comenzado a poblar Iquique. Obviamente hay todo un periodo de tomas. Y es curioso cuando uno lee las actas de los municipios en que el concejal X, del partido X, propone al consejo que, dado esta toma, el municipio mande camiones aljibes. Otro concejal dice, mire, es bueno que hagamos un esfuerzo de ponerle luz. ¿Estamos generando clientela política con las tomas? Buena pregunta. O sea, yo creo que acá nadie podría defender un concepto de que en realidad las ciudades en Chile se han formado a partir de una lógica ultra racional, ultra planificada y ultra participativa. O sea, como si hubieran sido a partir de un plano de Amero y todo. No, o sea, ha habido lógica política y también ha habido lógica especulativa, o sea, de cómo hacer crecer una ciudad, cómo transformarla en sectores inmobiliarios, etcétera. O sea, yo ahí creo que hay límites respecto a cómo estamos planificando nuestras ciudades. O sea, yo no sé a qué iquiqueños le han preguntado alguna vez cuál es su imagen objetivo de cómo respecto al plan regulador de Iquique. En Alto Hospicio tengo dudas, etcétera. O sea, si en términos de participación, de formalidad, claro, o sea, lo que dice Norberto Bobbio, un italiano, politólogo, dice, si tomamos 3 criterios de democracia, hasta Norcorea puede entrar en democracia. O sea, pero eso no es sustantivo, o sea, una cosa nominal. En términos de participación ciudadana, yo creo que hoy día falta pasar solamente del plano informativo, consultivo, que a veces no son vinculantes, al plano ya más de soberanía, también de preguntarle a un vecino, oiga, ¿sabe qué? Mañana va a tener un edificio de 20 pisos. No se le pregunta, no se respeta ningún tipo de espacio público, o sea, viene y se puede destruir en espacio público, etcétera, porque claro, está bajo la lógica de la propiedad privada. Entonces, creo que ahí la hipótesis que planteas tú, Omar, de que hay lógica política en el crecimiento de la ciudad, hay, pero también hay lógica especulativa respecto al suelo. Claro, lo que pasa es que sacaba la lógica política a partir de lo que decía Ricardo, en el caso de Valparaíso en concreto, en que se dejó construir, ninguna autoridad hizo nada. El costo social de eso, claro, y político. De lo que significaba, ¿no es cierto?, sacar a esas personas, ubicarlos en otro lado. Era un costo eventualmente político, Claro. pero el problema es cuando levantamos la calidad de la política nacional y local. Trasladémoslo a Iquique, Omar. Iquique tiene un plan regulador del año 86. Así es. 82, bueno, y de ahí son, es como la Constitución del 80. Ajá. ¿Qué ha vuelto a estar de moda? Creo que lo grafiqué, inmediatamente hice una analogía. Entonces, no es posible, ¿cierto?, que la ciudad de Iquique, que tiene el parque automotriz per cápita más alto de Chile, ¿cierto?, tenga un plan regulador de hace 30 años. Entonces, son cosas que no tienen lógica, o sea, y uno dice, bueno, se llama licitación, se desarrolla el estudio y se aborta. Cambia autoridad, se llama licitación, se desarrolla el estudio y no se termina. Y la historia una y otra vez. Entonces uno después termina preguntándose, ¿a quién le beneficia que haya un plan regulador obsoleto en una ciudad como esta? ¿Quién reditúa en un Far West urbano como el que tenemos en Iquique? Porque eso es. Y déjame hacer una pequeña comparación. Iquique urbanamente, en relación a Antofagasta, era una ciudad que tenía una propuesta urbana que Antofagasta hace 30 años no tenía. Podríamos decir que Iquique está a unos 5 o 10 años avanzado respecto a Antofagasta. Hoy día Antofagasta nos lleva 30 años. En términos de urbanismo, de planificación urbana, de intervención. Ya, cuando dice propuesta urbana, para los que somos legos, ¿Qué es eso? o sea, ignorantes, ¿qué es eso? Bueno, si estábamos hablando de Iquique, una ciudad de borde costero. Sí. ¿Cierto? Entonces, lo fundamental de una ciudad de borde costero es cómo se relaciona con su espalda, que son los cerros, o cómo se relaciona con el mar, que es lo que está al frente. ¿Cómo se relaciona con el mar? Bueno, Iquique, ¿cierto?, dentro de su expansión urbana siempre dejó una franja que mediara entre la ciudad habitada y el mar. O sea, un gesto tan básico, ¿cierto?, como que hoy día, si lo miramos desde la lógica del mercado, es llegar, ojalá, adentro del mar.
meterme al mar y yo ojalá ser dueño del mar. Pues bien, el urbanismo, ¿cierto? Hay 7 familias que creo que son dueñas Bueno, del mar. es que se empezó a producir lo otro, pues, ¿te fijas? Pero antes no. Pero existe la ley Lynch, porque lo permite. La- Acá en Iquique queda excepcional. Claro, Gran Pacífico. es una excepción. Es una excepción y por eso, digamos, existe la calle La Concordia, que es la única calle chueca, que es el paralelo, en fin. Bueno, ese es otro tema que podríamos hablar en otro programa con todos los detalles, Yo ¿cierto? le dije este programa, aunque se enoje el director, va a durar 2 horas. Está avisado. Está avisado. No sé si a ustedes le avisaron. Le echamos mano. Entonces, cuando una ciudad que tiene vocación costera, ¿cierto? Genera ese espacio, ¿cierto? O genera una actitud frente al mar, permite después que la infraestructura y la ciudad pueda interactuar entre lo habitado, ¿cierto? Entre lo que es el territorio y el maritorio. ¿Te fijas? En Antofagasta esto no ocurrió. La ciudad llegó hasta el borde. No hubo espacio de mediación entre el mar y la ciudad. Y además geográficamente tampoco era muy amable. No había orilla, no había playa, había roca. ¿Te fijas? Sin embargo, tú vas a Antofagasta hoy día y te puedes encontrar que hay un borde costero, que hay toda una infraestructura de continuidad del borde costero, Un largo paseo. un largo paseo, no habiendo, fíjate, no habiendo condiciones geográficas, no habiendo una historia frente a eso. Hoy día lo hay. Y en Iquique, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho en 30 años? En 30 años. 30 años, así de brutal. Ricardo, ¿qué hemos hecho en estos 30 años? A ver, yo creo que Iquique creció harto desde los 30 años. Yo me acuerdo cuando yo era chico, Iquique llegaba hasta Los Muelles, que ahora se llama Santiago Polanco, creo. Hace 30 años el edificio más alto era el Tignamar, que era un edificio que hizo el Servio. Sí. Y también como iquiqueño, sorry, me gusta más Iquique que Antofagasta, me encuentro más bonito. Hemos avanzado. Yo creo que una cosa es lo que la planificación te permite hacer, pero la planificación no incluye inversión. Eso hay que tenerlo claro. Un instrumento de planificación define qué es lo que se puede construir, pero no necesariamente compromete recursos para esa ejecución. Eso hay que tenerlo claro. Define qué es lo que se puede hacer y en base a eso es lo que se puede ir construyendo. ¿Ya? Tenemos el borde costero que yo siempre cuando estuve estudiando y también trabajando en Santiago venía para el verano y es bonita la playa y pueden haber intervenciones que uno puede cuestionar un poco el gusto, pero ha habido harto crecimiento. Iquique hace 30 años no tenía, insisto, la cantidad de edificios que existen ahora. Y yo comparto la apreciación de que el instrumento de planificación no se ha actualizado de acuerdo a la realidad de Iquique. O sea, como bien señalaban, el parque automotriz ha crecido explosivamente y tenemos las mismas calles en el centro que estaba antes. Y nosotros, por ejemplo, estamos haciendo inversiones, por ejemplo, el Par Vial, y hay una resistencia impresionante también de los vecinos para hacer esta intervención. Ahí está el fenómeno del NIMBY, que tanto dice Iván Produje, el tema Not in my backyard. O sea, hagan de todo, pero no al lado de mi casa. Entonces también, no en mi patio. Entonces ahí también hay una intervención que hacer y también hay resistencia porque, yo insisto, yo camino por el centro de Iquique y hay varias cuadras que están igual que cuando yo estudiaba acá. Y es porque no se ha hecho una cosa que es la inversión. Uno puede planificar y Iquique ha hecho la inversión y le ha quedado chico el instrumento de planificación y también hay que adaptar eso, pero hay que separar lo que es planificación de lo que es inversión. Eduardo. De acuerdo, Seremi, pero creo que la planificación tiene, si bien no lleva una cartera de proyectos, tiene que orientar la inversión. Tiene que ser ¿Lleva cartera de proyecto? ¿Y un plan inductor de proyecto? Tiene que ser el orientador de la inversión, o sea, la planificación tiene que ser el orientador de la inversión. ¿Tiene que alinearse con la estrategia de desarrollo regional? Ahí quería llegar. El PROD, se me dijo que el Plan Regular Intercomunal pertenece al MIMBU. El PROD, que el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, pertenece al Gobierno Regional. Y es la espacialización de la estrategia, donde la estrategia de desarrollo tiene una imagen objetivo y se hizo con participación ciudadana, con participación de todos los sectores. Entonces, cuando se confeccionó el PROD, el equipo del Gobierno Regional, se vieron las limitantes del territorio. ¿Cuáles eran las limitantes y las potencialidades también? Pero las limitantes es la misma conclusión. La región de Tarapacá no tiene instrumentos de planificación actualizados acorde con el crecimiento que ha tenido la región. Y eso es una realidad y es un
Y es un problema. Por ejemplo, hablaron de parque automotriz. Alto Hospicio, quiero referirme a Alto Hospicio, que el año 92 los registros del INE salen con 5.000 habitantes y el año ya 2010, 2012, la proyección son más de 100.000 habitantes, o casi 100.000 habitantes. O sea, es un crecimiento, pero que rompe todos los parámetros a nivel nacional. Y no puede ser que la región crezca tanto demográficamente sin instrumento de planificación actualizado. El de Iquique, claro, es del año 84 y no tenemos ningún IPT actualizado, solamente se han hecho seccionales. Bajo Molle, claro, es un sector rural y ya hay construcciones allá, o sea, la zonificación. Y lo otro que quería tocar, como dijo usted, don Mario, de las experiencias se aprenden, y nombraste Colombia en un momento. Y dijiste que Colombia no tenía experiencia en desastres naturales. Lo que pasa es que Colombia tiene una experiencia del año 85 del Nevado del Ruiz, en Armero, donde por una erupción volcánica murieron 20.000 personas. Y hoy día Colombia ha sido pionera en lo que es planificación territorial, planificación de cuencas hidrográficas. Entonces de la experiencia se aprende, ¿no? ¿Tenemos mala memoria los iquiqueños? Vamos a ver en nuestro último bloque si tenemos mala memoria y qué podemos seguir aprendiendo, ¿no? Y sobre todo para nuestros telespectadores. Ya volvemos.